Nuestra vida a tu disposición, mi Señor, nos entregamos a ti, para que tu Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Padre bendito, a comenzar esta reunión, mi Señor, queremos ponernos a cuenta contigo. No queremos levantar nuestras manos sucias, mi Señor. No queremos presentarnos ante ti con un corazón que está manchado, mi Dios. Por eso, mi Señor, rogamos para que tú nos perdones. Nos perdones por las cosas negativas que hemos hecho a través de la semana. Esos pensamientos malos, mi Señor. Esas palabras con las que hemos ofendido a otros, que se han dicho en los momentos que no son correctos. Con esas actitudes que no han sido las mejores. Cuando no hemos sido testimonio tuyo, mi Señor. Cuando nuestra vida no ha hablado de lo que tú has hecho en nuestra vida, mi Señor. Cuando nuestros labios se han cerrado y no hemos hablado de ti, mi Dios. Padre bendito, hoy te pedimos perdón, mi Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, mi Dios, porque solamente así podremos nosotros encontrar paz. Esa paz que el mundo no sabe dar, pero que solo en ti la conocemos, mi Señor. Perdónanos hoy, Padre, y permítenos acercarnos hasta tu trono de gracia, hasta tu trono de gloria. Llegar hasta ti, mi Señor Jesús, y entregarte la adoración que solo tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, te mereces. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor Jesús. Padre bendito, queremos igualmente darte gracias por todas las bendiciones que tú has tenido con nosotros, mi Señor. La vida, la salud, mi Señor Jesús. Cuánta gente a este punto, a esta hora, mi Señor, está agonizando en una cama. Gente que está dolorida, gente que está deseando partir. Pero nosotros, gracias a ti, mi Señor, tenemos nuestras manos con las cuales podemos levantarlas hacia ti. Tenemos nuestra voz, nuestros pies, mi Señor Jesús. Todo lo tenemos gracias a que tu mano divina se ha posado sobre nosotros. Bendito seas tú, mi Rey. Gracias por la provisión, mi Señor, por el pan de cada día. Porque aunque pasamos por circunstancias difíciles, podemos decir como el profeta: hasta aquí, mi Dios, nos has traído, nos has defendido, mi Señor. Hemos tenido, de algún lado ha surgido el maná y ha caído a nuestro hogar. Por eso te damos la gloria a ti, mi Señor. Gracias por la provisión. Gracias por los seres que amamos y que nos rodean, mi Señor. Cuánta gente está muriendo de soledad, que no tiene quien les abrace, les dé un beso, mi Señor. Por eso yo te doy gracias por cada una de las personas que nos rodean, que nos muestran su amor. Gracias por cada una de ellas. Las bendecimos en tu santo nombre, mi Señor. Gracias por tu congregación, esta que viene a adorarte en esta mañana. Hoy levantamos nuestra voz, nuestro cántico de alabanza hacia ti, mi Señor. Nos juntamos con tus ángeles, Padre bendito, y te cantamos a ti: Santo, Santo por la eternidad, mi Dios. Recíbenos en tu trono de gloria, mi Señor. Recíbenos, mi Señor, y que nuestra oración llegue como olor fragante hasta ti, mi Dios. Padre bendito, cantaremos con nuestro corazón más que con nuestra lengua. Hablaremos, Señor, en nuestro espíritu más que en nuestros deseos, mi Señor. Esta es una reunión hecha para ti. Te coronamos como nuestro Rey y te coronamos con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Bendito seas tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta mañana. La gloria sea para nuestro Dios. Bienvenida, iglesia. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Os voy a invitar que comencemos en una buena forma esta reunión. Y la mejor de las formas, leyendo la palabra del Señor. Por eso los voy a invitar que vayamos al Salmo número 1, por favor. Salmo número 1 de la palabra del Señor. Tendremos aquí la lectura. El justo y los pecadores. Hay un título que hace como una diferencia, ¿no? El justo y los pecadores. Dice: bienaventurado, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae,
y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La gloria sea para nuestro Dios en esta mañana. Señor, la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ¿listos? Abróchense en su cinturón, ¿no? Parece que de pronto alguno se caiga con la palabra que le viene. De que agarres el duro. La gloria del Señor. Libro de los Proverbios, capítulo 7, versículos 2 y 3, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 7, versículos 2 y 3. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Quiénes tienen su Biblia ahí? Gloria a Dios, hay varios. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Los que no la tienen, vamos a mirar aquí, a la parte del frente. Allí está, dice: guarda mis mandamientos, y entonces vivirás. Y mi enseñanza como a la niña de tus ojos. ¿Alguien sabe cuál es la niña de tus ojos? Lo más sensible de nuestra vista. Y el Señor, guarde mi enseñanza tanto como guardan ustedes la niña de sus ojos. Dice: átalos con tus dedos y escríbelos ¿dónde? En las tablas de tu corazón. Es la palabra del Señor. Guarde mis mandamientos, cuídelos, átelos con un dedo allí y átelos en su corazón. Regálame la Nueva Traducción Viviente, por favor. ¿A alguno les gusta esa traducción? Miremos cómo nos dice la Nueva Traducción Viviente y la palabra del Señor, estos mismos versos. Proverbios 7, versículos 2 y 3, la Nueva Traducción Viviente. Ok, gloria al nombre del Señor. Se nos fueron las veces, los sorprendió. Proverbios 7, versículos 2 y 3, la Nueva Traducción Viviente. Gloria al Señor. En ella a veces es como más comprensible, ¿no? Nos habla como más fresquita las cosas, las entendemos mejor. Miren lo que dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Y el versículo 3 dice: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a decir, esa es distinta. O la Nueva Versión Internacional, creo que es. Esa sí es, esta sí es. A ver, yo me la conozco de todos modos. Vean lo que dice: obedece mis mandatos. Obedece, es una orden. Y vive. Guarda mis instrucciones tal y como cuidas a tus ojos. Versículo 3 dice: átalos a tus dedos como un recordatorio. Llévalas a ti. Y termina diciendo: escríbelas, ¿dónde? En lo profundo del corazón. Y no tan profundo, porque hay muchos que la echan muy profundo y después no la consiguen. Es lo que pasa. Entonces, guárdenla en cierto lugar, pero no tan hondo. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea. ¿Listo? Vamos a la palabra. Ahora sí, vamos a la palabra. Vamos a lo que nos trajo el Señor en esta mañana. Hace unos años atrás, voy a ir algunos añitos atrás, no muchitos porque si no hasta me asusto yo mismo. Estando en Estados Unidos, se me dio por ser inteligente, ¿no? Y me inscribí al college. Me fui de estudiante al college. No definí una carrera ya, porque para poder hacer una carrera ya hay que nivelar los estudios, ¿no? Los que hacemos acá no sirven allá.
Entonces hay que nivelar las materias allá. Entonces tuve que empezar a nivelar matemáticas, nivelar sociales y obviamente el inglés, porque cómo iba a entenderlos, ¿no? Porque ellos me hablaban. Me parece que eran 30 o 32 niveles que había que hacer de inglés. Bastantes. Como el que juega maquinitas, ¿no? Subiendo niveles. Yo llegué hasta el 12. Ya sé que se desilusionaron de mí, qué pena hacerles eso, romperles el corazón. Pero ahora llegué sino hasta el 2. Me cansé. De hecho, no volví al colegio por cuestiones de trabajo, tuve que abandonarlo todo. Pero el cuento, la historia va, es que estando en el colegio, y las clases de inglés nos reunían así, nos ponían en círculo, y como nosotros teníamos que practicar la lectura, la escritura, ¿no? Y el hablar, entonces nos ponían ahí a dialogar. Recuerdo una clase, generalmente éramos 22, había gente de la China, de Corea, habían rusos, habían polacos, italianos, hispanos habíamos 3 en el curso. Uno que no me acuerdo si era guatemalteco o mexicano, y 2 colombianos, un paisa y mi persona. El resto era del resto del mundo. Entonces nos sentaron así y dijeron, van a hablar entonces en inglés. Van a contar cómo es la cultura de cada uno de ustedes, su etnia, su hábitat. Porque aunque no crean, las culturas varían mucho de un lado a otro. Aquí en Colombia, antiguamente, hoy en día ya los jóvenes han cambiado eso. ¿Cómo nos saludábamos? ¿Recuerdan? Estrechón de mano y buenos días, ¿eh? Fuerte. Ahora, un estrechón de mano, eso era muy popular en la época que éramos cachacos. En otras culturas, como la europea, generalmente ellos nunca se estrechan la mano. Ellos utilizan algo que nosotros también aquí hacemos con las personas que tenemos más confianza, es darse un beso. Nosotros aquí, ¿cuántos besos nos damos? Bueno, generalmente no. Si una persona es de mucha confianza, la saludamos con un besito. Los europeos generalmente se dan 3 besos. ¿Sabes? 3 veces los europeos lo hacen. Y no solo eso. Yo no sé si han visto, yo no sé si han visto que aquí nuestro hermano Ricardo llega y le dio un pico de buenos días a Exxon. ¿Sí? Al pastor nunca he visto que el hermano Exxon venga y lo salude con su pico. ¿Verdad? Guácala, decía aquel. Para nosotros los hispanos eso suena extraño. Para los europeos esa es su forma de saludar entre amigos. Entre los hombres se saludan con besos. Entonces mire cómo las culturas sí cambian. En China o en países orientales no se le ocurra darle la mano a alguien para saludar. Para ellos su mayor saludo es este, una vez, y cuando hay mucha confianza, 3 venias. Eso es la cultura oriental. Entonces si van por allá no se les ocurra ir a darles un pico siquiera. Sí. Todas las culturas cambian. En el caso del Islam, se han visto a las mujeres cómo las están maltratando por el hecho de andar con su rostro descubierto, ¿no? Entonces las mujeres, si visitan ese lugar, tengan cuidado, cerciórense cuáles son las costumbres de esos países, ¿no? Porque puede correr peligro su vida. Pues nos sentaron ahí que para hablar de nuestras culturas, de nuestras etnias. Y yo hasta ese momento, mire que jamás me había dado cuenta que nosotros los hispanos tenemos una particularidad que casi en ningún lado lo hay. Recuerdo que había trabajé con un muchacho peruano, Teddy se llamaba él, y él se burlaba de mí, incluso, él era peruano, pero dice, ustedes los colombianos, ¿por qué mueven tanto la cara para hablar? Sí, ¿ustedes nunca se han dado cuenta de eso? No, tal vez nunca le han reparado eso. Nosotros gesticulamos para hablar.
Él decía, ustedes van a decir, vaya allí. Y lo primero que estiran es trompas. Mire quién está allí. ¿Ah? Si vamos a hablar de expresiones, abrimos los ojotes cuando vamos a hablarle a alguien, ¿no? Si es de tristeza, nos ponemos tristes como si de verdad estuviéramos. Somos demasiado en la cara. Los colombianos somos demasiado expresivos, y quizás usted nunca lo ha notado, pero somos demasiado expresivos con la cara, los colombianos. Y en general los hispanos, ¿sabe con qué? Con todo el movimiento del cuerpo. Ese día yo me sorprendí cuando empezaron a hablar de ese libro, y hasta me puse a pensar, sí, somos así. Y aunque no crean, los he mirado a ustedes a ver, y lo hacen. Sí, señor. Ustedes quizás no se han dado cuenta, pero a partir de hoy se van a dar cuenta de eso también. Somos demasiado expresivos con el cuerpo. Hablamos con el cuerpo. Si usted era un americano de un grupo de personas, le dice, no, vinieron cansados, miraron televisión, estuvieron ahí un rato, se sentaron, y se separaron y se fueron. Terminó la historia. Cuéntela a un hispano. Llegaron cansados, y hace uno la cara de cansado. Se sentaron allá como, miraron televisión, y eso expresamos en el tiempo que estuvieron allá. Y el más se fueron, y hasta hacemos la mueca, y se fueron después. Somos expresivos con el cuerpo. Cuando usted va a decir algo, dígame si ¿recuerda lo que le dije el otro día? Y empieza a señalar como si el día estuviera por aquí colgado, ¿no? ¿Recuerda lo que le dije el otro? Y es más, es el otro día, no es este día, es el otro día. Vamos señalando hacia atrás. Somos expresivos en todas las formas en que nosotros. Y les digo, jamás yo me había percatado de eso. Es una característica de nosotros los hispanos. Hablamos con el cuerpo. No podemos quedarnos quietos al momento de hablar. ¿Amén? Ah, sí, sí me dijeron que sí, que amén. Pues bien, esto lo traigo a colaciones porque aquí en Colombia terminamos hace, creo que una semana larguita la Feria del Libro, ¿verdad? Terminamos la Feria del Libro. Para los hermanos que nos siguen en otros lugares, la Feria del Libro es un evento donde vienen escritores editoriales a un lugar determinado y venden sus libros. Entonces hay una gran afluencia del público allí. Me atrajo la atención que una persona oriental, no me acuerdo si era chino o era japonés, una persona oriental que vino a Colombia a perfeccionar su idioma, el español, se dio cuenta de eso, que nosotros éramos, aparte de hablar con el cuerpo, ¿no? Mire, hablar con el cuerpo. Algunos me se están mirando, ¿sí? Hablar con el cuerpo, que aparte de eso somos muy dicheros. Yo no sé si ese verbo estará bien usado. ¿Será que sí? ¿Dicharache? Eso, más o menos. Más o menos. Que nosotros para todo, y yo no sé si usted le ha prestado atención, para todo siempre tenemos una exageración, ¿no? No hay más pelado que sobaco errando. Digo, no sé, la rana Chelsea. ¿Ya han visto los sobacos? Más pelados. ¿Sí? Algunos de los hermanos que practican aquí dentro de la iglesia, más vale tarde que nunca. Es que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Siempre tenemos para algo un apunte, como sea. ¿Sí o no? A todo buen marrano gordo le llega su nochebuena, claro. La mujer, por buena cocinera, se sigue cocinando, pero aparte también, por más buena cocinera, se le quema la olla. Pero que ladra. A carne dura, uy, los agarré a carne dura, dientes de perro.
Para todo tenemos dichos. Cuando estuvimos en la última salida con la iglesia, recuerdo que eran los jóvenes. Pancho no estaba, pero no fue el paseo que hicimos de Navidad, pero en otro año. Recuerdo que pusimos un vasito de agua, ¿no? Y era llenar el vasito de agua. Cada quien iba y regaba un poquito de agua. Y teníamos unos baldes de agua ahí, al lado. Al que se le derramara el vaso con agua, a ese lo mojábamos con los baldes. Entonces todo el mundo iba regando, ahí los muchachos iban haciendo una fila y cada uno iba echando de chorrito a chorrito. Llegó el punto en que el vaso estaba casi al límite, ¿no? Entonces esos se esforzaban y caía una gotica. No cayó. Pero llegaba el punto en que había una gota que derramaba el vaso. ¿Sí o no? Entonces está bien eso el dicho. La gota que derramaba el vaso. Y hay otra que dice, con el agua está bueno. Con el agua está. Oiga, qué pena con los hermanos que me están viendo allá en otros lugares. Yo diciéndole que los colombianos somos muy dicheros y veamos. Aquí me resultó la iglesia más puritana del mundo. ¿No conocen los dichos de Colombia? Bueno, ya le digo, este chino, que no les conté la historia, este chino escribió un libro, que fue lo que me sorprendió. Un libro completito de solamente los dichos de Colombia, porque él quedó anonadado de la forma en que nosotros hablábamos en Colombia. Y se hizo un libro. Ahí está la colección de eso. Con el agua hasta el cuello, ¿qué significa eso? ¿Cómo dice por allí? Llegamos al límite, que llegamos a un punto en que ya no hay más. Con el agua hasta el cuello. Ese es el título de esta enseñanza hermosa. Con el agua hasta el cuello. Y para eso vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, dígale 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria a Dios. Ya conocemos quién es Jonás. Lo dice ahí al principio, en el primer versículo, dice, era hijo de Amitai. El pueblo de Israel se dividió, ya sabemos, después de que murió Salomón, en dos reinos, el del norte y el del sur. En algunos profetas fueron con los del reinado del norte, otros con los del sur. Este Jonás fue al reinado donde había 10 tribus. Entonces él estaba en ese lugar. Esas tribus fueron incluso las que se perdieron, las que hoy en día no existen. Y se perdieron justamente por eso, por la cantidad de pecado que había. Entonces el Señor, como levantó este profeta para llevarles palabra, les dice, lo voy a mandar ¿a dónde? A Nínive. Alguna vez hablé de Nínive, pero les voy a hacer un recordatorio para que tengamos en cuenta qué era Nínive. Nínive era una ciudad fundada por Nimrod. ¿Alguno tiene idea quién fue Nimrod? ¿No? Fue el nieto de Caín. ¿Conocieron a Caín? ¿Lo escucharon de Caín? Caín fue el que mató a Abel. El nieto de él fue Nimrod. Y él fundó no solamente a Nínive, sino a varias ciudades por ahí. Obviamente, él era un hombre malo, descendiente de Caín, imagínense. Él se cambió totalmente lo que era la doctrina de Dios, de Jehová, y él incluso se proclamó como Dios. Él decía que él era el Dios, Nimrod. Se dice que las coronas que usan los reyes, ¿no?, esas de punticas acá, esas coronas, las inventó fue este tipo, porque él se hizo coronar como rey y como Dios, Nimrod. Ya vienen esas coronas. Ese era el tipo. Fundó otra ciudad muy importante por ahí, Babel. ¿La escucharon? Babel, claro. Famosa por la torre de Babel.
El hombre se las creía tanto que dijo, vamos a demostrarle qué tanto es ese Dios. Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y vamos a saludarlo de mano allá. Él fue el que construyó también y fundó la ciudad de Babel, y fundó Nínive. Por eso esas ciudades vienen desde ese legado y son ciudades, como dice allí, llenas de pecado, porque adoraban dioses extraños. Uno era Nimrod, que ya les digo, se nombró como Dios, y la otra era Ishtar, era la diosa de allí. Tenían otros dioses porque ellos eran politeístas, pero esos dos son importantes, Nimrod e Ishtar. Ese era Nínive. Este pueblo empezó pequeñito. Para la época de Jonás, que ya han pasado como 5 generaciones más, 7 generaciones más, quizá, había un rey que se llamaba Sennacherib, y en el reinado de él, Nínive subió a la cúspide. Nínive era una ciudad portuaria, y ser una ciudad portuaria era muy importante en ese tiempo. ¿Saben por qué? Por el intercambio comercial. Tanto como, digamos, en Colombia hablamos de Cartagena en tiempos de la colonia. Eran ciudades bastante ricas porque el comercio se movía en los barcos. Entonces esas ciudades portuarias eran muy ricas. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan las cartas que le envía el apóstol, que le pide el Señor que le envíe el apóstol Juan en Apocalipsis a las iglesias, ¿recuerdan? Hay 7 iglesias y hay 7 cartas que se envían. ¿Recuerdan una iglesia a la que el Señor le dice, ustedes que son ricos, que se creen millonarios, que han adquirido no sé cuántos tesoros, les dice, y a la larga son ustedes unos pobres desamparados que no tienen nada, desnudos? ¿Recuerdan a cuál iglesia era? La Odisea, exactamente, a la Odisea. Y la Odisea era una iglesia que estaba en un puerto, por eso, porque eran ciudades muy ricas. Esta Nínive estaba en un sitio portuario, por eso era una ciudad en un sitio estratégico muy bueno. No solamente eso, cuando este Sennacherib subió, ustedes recuerdan que cuando cautivaban a los pueblos, ¿no?, prácticamente los destruían. En la misma Biblia hay hechos donde el Señor les dice a Israel, cuando entren a esa ciudad, acaben con todo, ¿recuerdan? Les decía, no podía quedar ni animales vivos. Eso se destruía. Esta Nínive fue tan importante en eso que dice que la guerra psicológica empezó con ellos. Es decir, empezó a trabajarles el cerebro a los pueblos de alrededor. ¿Saben por qué? Por la forma en que ellos tomaban prisioneros a los pueblos de alrededor. O sea, no solamente los destruían en esto, sino se llevaban prisioneros a la gente y entonces las torturaban. Por aquí anoté algunas de las torturas que ellos tenían. Una, que hacían el empalamiento. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Cómo es? Sí, meterle un elemento por el trasero a alguien, eso es empalar. En ese tiempo ellos no lo empalaban a la gente por el trasero, sino que levantaron las estacas así a la vera del camino, levantaban a los prisioneros y por las costillas los dejaban caer ahí, y hay que agonizar así por todos los caminos para que los pueblos de alrededor se dieran cuenta cómo iban a terminar. Esa era una. La otra, el despellejamiento. De esa también hablamos. Ponían los prisioneros y le arrancaban la piel de tal forma que no fueran a morir, porque la intención era que murieran así. Entonces yo no sé cómo harían, pero les arrancaban la piel y los dejaban así expuestos para que murieran lentamente. Y recuerdan, yo les conté qué hacían con la piel. Tenían un muro en la ciudad, enfrente de la ciudad, y como el que pega post-its hoy en día, iban y pegaban el cuero de la gente, los prisioneros, para que se dieran cuenta cómo iban a quedar. Bueno, ¿no? Tenían otra, que era la trituración. Los cogían y los molían, de tal forma que quedaban hechos nada.
Otra que decían que era que los mismos rehenes pedían que los mataran así, era que los decapitaran. Diga, porque era la forma más fácil y más tranquila, digamos, de morir. Los decapitaban, pero entonces tenían una plaza. Y en la plaza iban acumulando las cabezas de la gente. Ay, así no montonera. Eran como sanguinarios estos de Nínive, ¿no? Un poco malos. Aparte de eso, los torturaban cortándolos a pedazos. Les quitaban los pies, después las manos, les quitaban las orejas, les sacaban la lengua. Dice que este Sennacherib con la punta de la lanza les chuzaba los ojos, los estripaba. Ese era Nínive. Ese era el pueblo que estaba allí. Por eso, ese Nínive, no crean que era cualquier pintado, no, era un pueblo realmente. Y alrededor los conocían. Yo creo que cuando decían, ahí vienen los ninivitas, yo creo que se escondían, corrían, huían. Y por eso lograron. Este Sennacherib incluso, miren lo que decía él, hasta lo anoté. Dice, destruí, devasté, quemé las ciudades desde sus cimas hasta sus cimientos. Cavé canales y los inundé con una marea tan destructiva, peor que una tempestad. En los días venideros, ni los dioses de esa ciudad serán recordados. En los borra totalmente del mapa de las ciudades que conquista. Y a esa ciudad fue a la que el Señor le dijo, Jonás, venga para acá. Venga para acá que le tengo una tarea. Necesito que vaya y me los amenace. Necesito que vaya y les diga que los voy a destruir. ¿Cuál dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Nadie? ¿Nadie dijo así? Heme aquí, envíame, Señor, a mí. Ah, pero yo estoy poniendo atención. Sí. Así nadie levantó las manos para decir envíame a mí, ¿no? Pero a Jonás le tocó esa tarea. Y Jonás hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ir a Jonás. Vamos al versículo 4, por favor. Al 6. No, regálame el 3 entonces. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh. ¿A dónde se iba? A Tarsis. Dijo, yo me voy para Tarsis mejor. Y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nínive, del lugar donde estaba Jonás, según dice, era, más adelante lo dice, 3 días de camino. Como en ese tiempo no habían caminos o caminos fáciles de andar. Según dice, más o menos eran algo así como unos 300 a 400 kilómetros. Era lo que había de distancia. Allá quedaba Nínive. Tarsis, ¿sabe a cuánto quedaba? A 3.500 kilómetros para el otro lado. O sea que el tipo dijo, ni cerquita me voy a arrimar por ella. Bien lejos se fue el tipo, para que no lo fueran él. Ahora sí, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Entonces se suben allí a la barca y el Señor levanta una tempestad en la mar. ¿Alguien ha estado en la mar? ¿Aquí? Sí. ¿Una vez? ¿Sí? ¿Alguien en medio de una tempestad? ¿Eh? Sí, yo creo que ellos levantaron la mano, yo sé por qué. Hace unos años nos fuimos a un paseo familiar a Coveñas. Y en Coveñas había una isla, yo no me acuerdo cómo se llamaba la isla realmente. ¿Cómo? Titipán se llamaba la isla, ok, gracias.
llamada la isla, y nos hacen la recomendación, ¿no? Cuando íbamos a salir, de que antes de las 4 de la tarde había que regresar, porque el mar se picaba después de esa hora. Y nosotros sí nos fuimos para nuestra isla y lo pasamos muy chévere, todo muy lindo. Y nos regresamos, eso sí, a las 4 de la tarde, tal y como estaba previsto. Solamente que podemos decir, el capitán, ¿no? de la lancha tuvo la grandiosa idea de ir a visitar unos amigos, o yo no sé qué hacer, a recoger a alguien más en otra isla. Y se desvió. Y se subió allá, y nosotros ahí sentados, nosotros como no sabíamos de qué era la cuestión, que si decían que era a las 4 de la tarde era porque ellos sí conocían el tiempo, pero nosotros no, nosotros tranquilos, ¿eh? Pues ahí nos demoramos hasta un muy buen rato, ¿no? Cuando salimos ya de allá, pues nosotros ya íbamos tarde, no alcanzamos casi a salir cuando las aguas empiezan así a subir, y yo iba casi en la parte final de la lanchita ya, del motor. Yo sentía que esa agua casi se entraba ya en la barca y que me provocaba echarla hacia afuera, ¿no? Y se está como metiendo el agua a esta vaina. Pues esa vaina, eso se siguió cada que nos metíamos más al mar, ¿no? Esa vaina se empezó a levantar más, eso ya no se veía. Tan era así que hubo un tipo, ¿no? Que se sentaba en el pico de la lancha. En el pico de la lancha se sentó un tipo así. Y él era el que dirigía, ¿no? Porque el capitán, el que estaba atrás, él no veía el campo. Entonces él le decía, a la derecha, a la izquierda. De repente entonces podía caer, esa lancha iba así, ¿verdad? Y yo miraba con mis ojitos así, ¿dónde está Coveñas? Que no la veo, que no veía ni un edificio por ningún lado, solo mar por todo. Eso fue un tremendo, o sea. Y ellos sabían que el susto que llevamos nosotros era tremendo, porque cuando llegaron se reían, ¿no? ¿Cómo les pareció el viaje? Y nosotros, sí, muy bien, hermoso el viaje, ¿vio? Eso que fue una mareita, digo yo, comparado, ¿no? Con eso. Dice aquí que había una gran tempestad que casi se rompía el barco. No era la tempestad tan grande. Y es más, mire lo que dice, que habían era que unos marineros. Diga que era una ciudad portuaria. Y yo creo que los marineros no eran marineros inexpertos como yo. Tenían que ser gente acostumbrada a la mar, ¿sí o no? Y tenían miedo. ¿Se imaginan la tempestad que había? Tipos curtidos por el mar, llenos de eso y con miedo, porque la barca se partió. Entonces tendría que ser una tempestad muy tremenda. Y entonces ellos empiezan, miren lo que dice allá. Empezaron cada uno a clamar a su Dios. Esta es otra contradicción, ¿no? Y sin embargo, miren lo que hizo Jonás en la parte de abajo. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué había hecho? Dice ahí, se había echado a dormir. Y esta es una contradicción, yo no sé si ustedes le han prestado atención a esto, bien grande. Los tipos que eran inconversos, los tipos que adoraban ídolos, los tipos que no creían en Yahweh, estaban clamando. Y el que sí tenía la revelación de Dios, estaba echado durmiendo. Que Jonás, ¿no? Que Jonás, diría. No, Jonás con eso. Pero lo más triste es que esos Jonases como se repiten hoy en día. Miremos nada más la Semana Santa que pasó. Mientras la idolatría se levanta, mientras hay gente que adora muñecos, mientras hay gente que no conoce de un verdadero Dios, están orando, clamando a eso. Y los que conocen a Dios, como Jonás. Triste, ¿no? Tremendo eso. Y eso pasa no solamente, estoy hablando de una sola fiesta, pero usted mire las demás fiestas y verá.
Creo que ese es un llamado también para nosotros los cristianos, ¿no? No hacer las de Jonás. Sigamos, por favor, antes de que hacemos algo malo acá. 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Imagínate, es bravo, le dijo. Nosotros clamando a nuestro Dios y este chadote durmiendo. ¿Qué tienes, dormilón? Dice: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Lo levantaron al tipo y lo llevaron y lo empezaron a entrevistar, ¿no? ¿Usted quién es esto? Y el hombre, yo creo que se sintió así asustado. Dijo: aquí estos ahora sí me van a pegar. Y entonces empezó a decirle: pues yo soy hebreo y yo era Jehová y yo pues me habían mandado a otro lado. Y entonces el otro le dice: ¿qué crees que te mereces entonces? Y les dice: pues si quieres botéme al agua. ¿La libera? Ahí está adelante. Y dijeron cada uno a su compañero: ven y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les contesta, ahí en el versículo 9: soy hebreo, temo a Yahweh, Dios de los cielos, el que hizo la mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues Él lo había declarado. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Entonces él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquieta. ¿Te das cuenta? Échame al mar, es lo mejor que pueden hacer. Ellos sí le hicieron caso, lo echaron al mar. ¿Cómo termina la historia de la barca? ¿De eso? Algo muy grande pasó ahí. Eso creo que está en el versículo, déjame ver, versículo 15, ¿está? Bueno, gracias, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron, y el mar se aquietó en su furor. Regálame el otro porque no es ese del que quiero, hay uno más. Esta es la oración. Mírenlo, sigan. Entonces clamaron a Yahweh y dijeron: te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Imaginen, los incrédulos ahora se arrodillaron a clamar también. Se convirtieron. Versículo 15. Y tomaron a... pero este fue el que habíamos leído, ¿verdad? Hay un pasaje, hay un versículo ahí donde dice que entonces Dios los había perdonado. Creo que es el otro, el de Nínive. Dios los perdonó después de todo. Pero me llama la atención es cómo ellos se arrepintieron. ¿Cuál fue? Era el 16. Bueno, ya lo van a leer en su casa. Se van a dar cuenta cómo la mano de Dios se movió sobre ellos. Terminaron arrepentidos ellos, entregándose a Dios. Y Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Se lo devoró una ballena. Pobrecito, por desobediente. Fue vomitado al lugar donde estaba. ¿Y qué le tocó hacer? Capítulo 4. ¿Es capítulo 4? No, capítulo 3. Capítulo 3. Bueno, capítulo 3. Vino palabra de Jehová otra vez, ¿verdad? Vuelta a empezar. Vuelta a empezar. Regresó, vuelta a empezar otra vez la misma. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Ya lo había mandado. Otra vez le tocó hacer. O sea, de todos modos le tocó. ¿Ya cumplir la cuestión? Gloria al Señor.
Quiero que me regales de ahí lo siguiente, 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme la palabra de Yahweh. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Es cuando dice qué tan grande era. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Eh? Se le quitó el miedo al tipo, ahora sí. Y fue a predicar, a amenazarlos. Si ustedes no se arrepienten de lo que están haciendo, los van a destruir. Capítulo 4, versículos 1 al 4, vamos a leer de él. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Saben por qué se enojó? Porque en Nínive, cuando el profeta les dijo eso, el rey los metió en ayuno. Dijo que hasta los animales los metió en ayuno. Se arrepintieron y clamaron allá. Y entonces Jonás, mire lo que dice. Él se enojó, versículo 2. Y oró a Yahweh y le dijo: ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire que entonces aquí está la respuesta. Jonás no huyó porque le tuviera miedo a los de Nínive, como uno podría pensar, un tipo valiente. Él no quiso ir. ¿Sabe por qué? Porque conocía a Yahweh y dijo: yo sé que si voy y les predico, ellos se van a arrepentir y usted los va a perdonar. Y entonces se enojó. Versículo 3. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Yahweh le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? Mira lo bravo que estaba Jonás. Mejor quíteme la vida. Que Jonás otra vez, ¿no? Eso nos habla, ¿sabe qué? De esas cositas que guardamos a veces en el corazón y que no aprendemos a perdonar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado que lo más difícil para uno es perdonar a veces? Muchos dicen, olvidamos, ¿no? Pero no perdonamos. En este caso, mire, Jonás decía: ¿cómo es posible que esa gente mata, destruye, viola y tú los perdonas y aquí no ha pasado nada? Y se enojó por eso. Y hay gente por ahí que le pasa eso. Imagínense un violador que haya por ahí, que mate por ahí, y que un día uno se lo encuentre en el reino de los cielos. Como que uno no quedaría tan feliz, ¿no? Pero es que eso fue lo que le pasó a Jonás. El Señor le dijo: hay que aprender a perdonar. Le digo: ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué? Y por eso era que Jonás quería. ¿Cómo termina la historia de Jonás y de Nínive? ¿Me han leído el libro de Jonás? Es cortico. ¿Cómo termina la historia? Nínive que queda convertida, como en los cuentos, ¿no? Colorín colorado. Nínive queda convertida al Señor. ¿Y Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Quedó bravo. Quedó bravo. Jonás termina por allá, así, durmiendo al lado de una calavecera y esto. ¿Sí? En la Biblia nunca se menciona más de Jonás. Nosotros no podemos saber qué pasó con Jonás después. Esa es una duda que quedó ahí pendiente. De Nínive sí conocemos la historia. Después de eso subió otro rey y ese volvió a sus andadas antiguas. Entonces el Señor apartó la mano de Nínive. Nínive fue destruida por los babilonios y después por los persas. Quedó hecha ruinas. Hoy en día Nínive
son unas ruinas que están cerca de Mosul, en Irak. No hay sino ruinas, polvo. Eso fue lo que quedó de Libia. ¿Cómo era que se llamaba la predica que ya se me olvidó? ¿Ahí se acuerda? Con el agua hasta el cuello. ¿Y qué relación tiene esto con el agua hasta el cuello? ¿Ah? Pues hay un capítulo que me lo salté. Es el capítulo sí, creo que es el 2 o es el 3. El 2 el que me salté. Versículo 2. Capítulo 3. Creo que fue el que me salté o el 2. El 2. Capítulo 2. Es donde está la oración, ¿verdad? De Jonás. Ese fue el que me salté. El versículo 2. Miren lo que dice. Presten atención a lo que le va a pasar a este tipo. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Dónde estaba el tipo? ¿Dónde estaba? Aquí, miremos los versículos. Vamos leyendo la Biblia. Yo quiero que miremos ahí. ¿Dónde estaba el tipo? No, en la Biblia. ¿Dónde estaba? El Seol. Eso. Está en el Seol. Dice, desde el seno del Seol. ¿Qué significa el Seol? Casi como el infierno. Mire dónde estaba el tipo. Versículo 3. Me echaste a lo profundo. ¿En dónde? En medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Mire la historia del tipo. Dice, estoy en el Seol y a pesar de eso me echaste los mares sobre mí, las ondas, todo sobre mí. Siguiente versículo. Entonces dije, mire lo peor, ¿estoy qué? ¿Hay algo más grave que estar uno quitado de la presencia de Dios? Creo que Adán y Eva perdieron eso. ¿A cuántos el Señor los sacó de su presencia? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser quitado del frente de los ojos de Dios. Y él se siente así mismo. Fui desechado delante de tus ojos. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó un abismo. El alga se enredó a mi cabeza. ¿Sí ven el cuadro que tiene el tipo? Estoy en el Seol. Me desechaste totalmente, me quitaste de tu presencia, cruzaste los mares por encima, me rodearon tus ondas, pusiste algas en mi cabeza, fui a un abismo. Y uno dice, pero qué terrible este tipo, todo lo que le está pasando. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía, imagínense, llegó hasta el punto en que ya estaba a punto de terminar. Cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y cuando ya el alma estaba a punto de caer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Veanlo ahí? Entonces me acordé de Jehová. Yo no sé cómo es posible que el tipo haya tenido que descender y pasar por tantos problemas para acordarse de Jehová. Con el agua hasta el cuello. Cuando mi alma desfalleció, porque me acordé de Jehová. Que Jonás, pero ¿sabe que hay tantos Jonás por ahí? Las personas, sí, las personas, miren, que no se acuerdan de buscar de Dios, sino cuando están. La gente pierde su trabajo, la gente tiene una relación tóxica, se divorcian, pierden un familiar, pierden el empleo,
pierden su salud. Y solamente cuando ya sienten que no pueden más, es cuando levantan los ojos y se acuerdan de ella. Qué triste esa situación, ¿no? Que el ser humano tenga que descender hasta lo más bajo para acordarse de ella. Tenga que sumar desierto tras desierto, lágrima tras lágrima, caminar sobre espinas y sobre piedras, y cuando ya siente que no puede más, ahí sí, levantar los ojos. La invitación en esta mañana, no esperes ese momento. En el primer llamado que le hizo el Señor a Jonás, debió de correr a obedecer. En el primer llamado que el Señor nos haga, vengamos a su presencia y evitémonos llegar a ese punto con el agua hasta el cuello. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, démosle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que nos has compartido. Enséñanos, mi Señor, a conocer de ti, a buscar de ti en el momento perfecto. Dice tu palabra, yo estoy a la puerta y llamo, mi Señor. Que nosotros no seamos reacios a tu llamado, abramos nuestro corazón a ti, permitamos que tú entres, mi Señor, y nos llenes completamente de tu gran amor. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por la aceptación que nos trae, mi Dios, y danos la fuerza, mi Señor, para tomar nuestra cruz y seguirte a ti.